habido 23 pilotos argentinos que han disputado una carrera de Fórmula 1 en la historia. Desde Juan Manuel Fangio hasta Franco Colapinto, el impacto del país sudamericano en la máxima categoría es innegable. En este video te presento los 3 mejores pilotos argentinos en la historia de la F1. ¿Qué onda a todos? Bienvenidos a Tu Fórmula. Vamos a llevar este top 3 de manera progresiva, de manera cronológica. Y empezaremos con el que es sin duda el mejor piloto argentino de la Fórmula 1 de todos los tiempos y que incluso para muchos es la cabra. Me refiero a Juan Manuel Fangio, apodado el Chueco por la zurda que tenía para jugar al fútbol desde que era niño. Llegó incluso hasta la selección de Balcarce, de donde es originario el Chueco. Fue campeón de turismo y con el apoyo del gobierno argentino, a sus 36 años comenzó a participar en grandes premios. Fue parte de la primera temporada en la historia de la Fórmula 1 en 1950 con Alfa Romeo. Su primera victoria del campeonato fue en Mónaco y llegaría como líder a la última carrera del calendario. Todo indicaba que Juan Manuel Fangio se convertiría en el primer campeón en la historia de la Fórmula 1, confirmando así que era el mejor piloto de ese momento. Le bastaba terminar en segundo para convertirse en el primer campeón del mundo en la historia de la Fórmula 1, como digo. La carrera era en Monza y además se llevó la pole position, pero un retiro por un problema en la caja de cambios le terminó por dar el título a Giuseppe Farina. Sin embargo, para el próximo año, en 1951, el Chueco logró ganar su primer título. En el 52 sucedió algo trágico para el Chueco. Voló de Irlanda a Monza para una carrera de Fórmula 2. No pudo ni llegar a la quali y sin dormir decidió correr la carrera. En la vuelta 2 sufrió un accidente en la curva del Estmo, chocó contra las protecciones del circuito y salió disparado del auto. Se rompió el cuello y de milagro se le salvó la vida. No pudo correr ese año en toda la temporada de la Fórmula 1. Regresó para el siguiente año y terminó subcampeón. Para la temporada de 1954, Juan Manuel Fangio se fue a Mercedes. Sin embargo, en las primeras carreras tuvo que utilizar un Maserati porque el Mercedes de ese año todavía no estaba listo. A pesar de eso, el 54 se convirtió en posiblemente su temporada más dominante. La lideró de principio a fin, con 6 victorias de las 8 posibles, 3 vueltas rápidas, sumando 57 de los 72 puntos disponibles y le metió 30 puntos de ventaja al segundo lugar, que fue su compatriota José Froilán González. En el 55 volvió a ganar el título con Mercedes y con el mismo auto, el Mercedes-Benz W196, convirtiéndolo así en posiblemente el auto más místico en la historia, incluso a lo mejor podría ser de la Fórmula 1 o sin duda alguna uno de los top 5, al grado de que ese auto fue subastado justamente en este 2025 en $53 millones y se convirtió en el auto de Grand Prix más caro jamás vendido en la historia. Volviendo a la historia del Chueco, el desastre en Le Mans de 1955 de Mercedes hizo que también Mercedes se retirara de la Fórmula 1, por lo que entonces Fangio se tuvo que ir a Ferrari. Y esta fue sin duda alguna su temporada más difícil en la Fórmula 1 para el Chueco. Ferrari tenía problemas de fiabilidad. Fangio pidió que le asignaran un mecánico exclusivo para su auto como en los otros equipos, pero Enzo Ferrari se negó. Hubo un momento incluso de la temporada que Fangio renunció y entonces ahí sí, ahora sí te asignamos ya tu mecánico. Aún así las cosas no mejoraron internamente, había demasiadas disputas y a pesar de eso derrotó a Stirling Moss por 3 puntos, logrando así su cuarto campeonato del mundo. Pero esta temporada fue la que verdaderamente mostró que no solamente tenía el mejor auto y que por eso había dominado como por ejemplo las 2 anteriores en Mercedes. Esta con Ferrari, con los problemas de fiabilidad del auto, con los problemas internos, probaron que Juan Manuel Fangio era un fuera de serie en pilotaje puro hablando y que no únicamente dependía de tener el auto más dominante. Esta temporada entonces y ese título mundial que derrota por 3 puntos a Stirling Moss es lo que lo elevan a una categoría distinta, a un fuera de serie en cuanto a pilotaje se refiere. Pero bueno, a pesar de que ganó el título, pues no continuó con Ferrari para el próximo año y se fue a Maserati. En el 57, poéticamente, para ganar su último título del mundo, en las últimas vueltas, en la última carrera, en su Maserati, rebasó a ambos Ferrari. Y así fue como ganó su 5º título y consagró pues su venganza, entre comillas, por así decirlo, con la escudería italiana, convirtiéndose así y a la fecha en uno de los mejores pilotos de todos los
tiempos. Maserati además ese mismo año se retiró de la máxima categoría. El siguiente año participó en el Gran Premio de Buenos Aires, el cual fue la última carrera que ganó. Y el GP de Cuba iba a correrlo, pero no pudo hacerlo porque lo secuestraron. Sí, así como lo escuchan, secuestraron a Juan Manuel Fangio y por eso no pudo correr en Cuba. Si quieren saber más de la historia de El Chueco y de cómo lo secuestraron y qué fue lo que pasó ahí, vayan al canal de YouTube. Aquí tenemos la historia de Juan Manuel Fangio completa que hizo Cristian Cam. Vayan a ver el video, está muy interesante. Aprovecho también para decirles que si les está gustando este video, denle like, lo compartan, se suscriban al canal, activen la campanita y también que nos sigan en redes sociales como @tuformula_ en Instagram, @tuformula en TikTok. También estamos en Facebook y en Spotify. En números, lo que logró Juan Manuel Fangio: tiene el mejor porcentaje de victorias en la historia de la Fórmula 1, con 47. Tiene a la fecha el porcentaje de más poles, 55.77%. Mayor porcentaje de vueltas rápidas, de podios, piloto más viejo en llevarse la vuelta rápida, campeón del mundo más viejo en la historia, con 46 y 41 años, el que ganó ese último, con Maserati. Y el único piloto en haber sido campeón del mundo con 4 escuderías diferentes. Es más, nadie ni siquiera lo ha logrado con 3. Juan Manuel lo hizo con 4. 5 títulos del mundo, entonces, para el Chueco. Y después de Fangio, e incluso a la par de él, está Froilán González. Debutó en 1950 con la escudería Achille Barsi, que es la única escudería en la historia de la Fórmula 1 que ha sido argentina. Utilizaron un coche Maserati que pintaron de amarillo y azul y no sumaron puntos en ese GP, ni tampoco en los otros 2 que participó Froilán González. El Toro de la Pampa, así le decían por su estilo agresivo de conducción, o también le decían otro apodo que tenía, el Cabezón, porque, bueno, pues lo evidente, por su cabezota, ¿no? Que además era interesante cómo le iba inclinando según se cuenta en cada una de las curvas. Y entonces, después de la escudería argentina, Ferrari lo fichó para la temporada del 51. Y sí, fue un argentino el que le dio la primera victoria en la historia de la Fórmula 1 a Ferrari. El 14 de julio de 1951, en Silverstone, José Froilán González venció a su compatriota Fangio, que corría en Alfa Romeo. Hasta ese momento, los Alfa Romeo, en todo lo que llevaba en la historia del campeonato de la Fórmula 1, que este era su segundo año, no habían perdido ninguna carrera. Y entonces José Froilán logró la primera victoria de la escudería más ganadora en la historia de la Fórmula 1, al grado de que cuando Ferrari cumplió 100 victorias, Michael Schumacher le entregó un reconocimiento a Froilán, y cuando se cumplieron 60 años de aquella victoria, Fernando Alonso piloteó el 375 del Toro de la Pampa, también en Silverstone. Volviendo al pasado, en esta temporada de 1951 la termina Froilán González en tercer puesto. Su otra victoria en Fórmula 1 también la consiguió nuevamente en Silverstone, también fue con Ferrari, pero fue en 1954, mismo año en donde terminó en segundo lugar el campeonato de pilotos. Fangio terminó en el primero, logrando así una hazaña histórica irrepetible, un 1-2 en el campeonato de pilotos para 2 argentinos, Fangio en primero y en el Ferrari, José Froilán en segundo. Esta fue su última temporada compitiendo por el campeonato del mundo. En los siguientes años participaba pues en una carrera oficial de F1 al año, más o menos. En su mayoría siempre lo hacía con Ferrari. Además de esas 2 victorias, también consiguió 7 segundos puestos, 4 terceros lugares, 3 poles y 6 vueltas rápidas. Puede que Froilán no haya sido campeón del mundo, ni sea el más reconocido en la historia de la escudería italiana, pero fue él quien llevó por primera vez a lo más alto al cabalino. Su legado es imborrable para la escudería italiana y para los argentinos. Número 3. Después de una larga sequía de victorias para algún piloto argentino, llegó entonces Carlos Reutemann. El Ole debutó en 1972 con Brabham en el Gran Premio de Argentina. Se llevó la pole, venciendo al campeón del mundo, Jackie Stewart. Desafortunadamente para el Ole, no la pudo convertir en victoria y terminó séptimo. El siguiente año obtuvo su primer podio, un tercer lugar en Francia, y en el 74 su primera victoria en Sudáfrica. En 1975 una victoria, pero ahora fue en Nürburgring, el infierno verde, el Nordschleife. Y otros 5 podios lo llevaron a terminar en el tercer lugar en el campeonato de pilotos. El Ole pintaba para hacer una locura, una maravilla. Como digo, desde su debut, que se llevó la pole en Buenos Aires, venciendo a Jackie Stewart, que ya era campeón del mundo. En 1976, un mal motor de Alfa Romeo lo hace comenzar negociaciones con Ferrari.
Ferrari. Y tras el accidente de Niki Lauda, el famoso en el que queda quemado en el Nürburgring, como ya estaba negociando Lolo Reutemann con Ferrari, le dijeron, ¿sabes qué? Niki Lauda acaba de sufrir un accidente, vente para acá, vas a sustituirlo por lo que queda de la temporada. Lolo Reutemann entonces se sube y pilotea ya con Ferrari. Sin embargo, contra todo pronóstico, Niki Lauda regresa. Lolo entonces se queda como tercer piloto de lo que queda de ese año con Ferrari, y ya para el siguiente año va a sustituir a Clay Regazzoni y va a ser compañero de equipo de Niki Lauda. En el 77 obtuvo 4 victorias, y en el 78, después de que Niki Lauda se fue a Ferrari, llega Gilles Villeneuve para ser compañero de Carlos, pero Lole sería el piloto número 1 de la escudería. El argentino y el canadiense forjaron una buena dupla, pero sobre todo una mucho mejor amistad. No era común que Carlos se llevara bien con sus compañeros de equipo. Si a lo mejor no se llevaba mal, nunca había una relación muy estrecha. Sin embargo, con el canadiense logró forjar una amistad. Era muy buena dupla dentro, pero también fuera de la pista. Pero había mucha presión en torno a Reutemann, piloto 1 de Ferrari, que querían ser campeones. Toda la presión estaba sobre él y pintaba que podían ser campeones del mundo. Sin embargo, Lotus diseñó un megacarro. Lotus diseñó un auto imparable, y a Lole nada más le alcanzó para terminar en tercer puesto. Mario Andretti en primero y Ronnie Peterson en segundo. Con todo y que Ronnie Peterson fallece en la antepenúltima carrera, si no mal recuerdo, de la temporada. Y entonces se abre un espacio en Lotus, que es campeón del mundo, como digo, con Mario Andretti, y le ofrecen el asiento a Carlos Reutemann y lo toma. Pero cuando llega Reutemann a Lotus, que venía de ser campeón un año anterior, se cae a pedazos Lotus y el auto estaba lejos de ser lo que había sido el año anterior. Curiosamente, quien es campeón del mundo ese año de pilotos es Jody Scheckter con Ferrari. Si se hubiera quedado Carlos con Ferrari, hubiera podido muy posiblemente luchar por el campeonato. Pero como digo, entonces en el 79 ya Lotus no era lo que fue en el 78, y por eso para el 80 llega a Williams, por fin un auto con el que podía ganar, pero llegó como piloto 2, y por eso fue Alan Jones que se llevó el campeonato. Y fue en ese 1980, año en el que Lole probablemente consiguió su mayor logro en su carrera automovilística: ganar el Gran Premio de Mónaco, el sueño de todos los pilotos, y junto a demás podios logró finalizar en tercer puesto. Y entonces llegó la temporada de 1981. Se debería, podría y tengo que hacer un video nada más dedicado a la temporada del 81, debido a que fue un parteaguas para la historia de la máxima categoría, y fue una temporada crítica para Carlos Reutemann, probablemente el mayor robo en la historia de la máxima categoría, sin duda alguna. Williams seguía teniendo el auto dominador y pintaba que iban a volver a luchar por el campeonato, y así lo presentaron en las primeras carreras. Sin embargo, en la segunda carrera de la temporada en Brasil fue cuando Lole Reutemann se revela, y lo digo entre comillas, y da un golpe en la mesa mandando el mensaje de que él no iba a volver a ser escudero de Alan Jones, pues él iba liderando. Alan Jones estaba en segundo. En ese momento no había comunicación por radio, y el pitwall, la gente, los mecánicos, le ponen el cartel de que Jones primero, Reutemann segundo, dándole a entender al argentino que tenía que dejar pasar a Jones. Muy claro el mensaje. Lole decide no hacerlo, diciendo: este es mi año, este año no voy a ser escudero y voy a luchar por el campeonato. Pero eso crea una brecha tremenda entre él y el equipo, entre él y Frank Williams, que era quien dirigía la escudería inglesa, y comienzan las fricciones. Tuvo que remar contra corriente a partir de ese momento. De hecho, Alan Jones ni siquiera se subió al podio con Reutemann, pero Lole estuvo demostrando, sobre todo ese inicio de temporada, que él era el piloto 1 y que él iba a luchar por el campeonato, que ese era su año para convertirse en campeón del mundo. Pero no solamente el conflicto interno con Williams, empezaron a pasar cosas extrañas. También decidieron cambiar de suministrador de neumáticos. Tenían neumáticos Michelin, y después de la mitad de la temporada comenzaron a utilizar Goodyear, algo que sin duda alguna perjudicó a Williams y sobre todo a Carlos Reutemann. A pesar de eso, se las ingenió el argentino para llegar como líder a la última carrera, la primera que se disputó en Las Vegas. Únicamente tenía que dar por delante de Nelson Piquet, quien en el Brabham, por cierto, de Bernie Ecclestone, por eso ahí se dice que hubo muchas mañas, nada más tenía que derrotarlo para convertirse en campeón del mundo. Pero otra vez empezaron a suceder las cosas raras, algo que por cierto ya les platiqué en la previa que hice de Las Vegas. Hay un video también de eso en el canal, por eso vayan a verlo. Y también díganme en los comentarios si quieren que especifique de manera muy concreta y quieren que saque el video de esa temporada del 81 para que lo expliquemos más a detalle. El punto es, su auto no funcionó bien, lo acaba adelantando Nelson Piquet y acaba perdiendo de manera increíble ese campeonato del mundo del 81. Tuvo que luchar contra Williams, contra el equipo, tuvo que luchar contra Bernie Ecclestone,
Hamilton, contra los neumáticos, contra Alan Jones, una cantidad de conspiraciones y ataques por todos lados que le negaron el campeonato a Lole, lo perdió por un punto. En la temporada del 82 llegó ahora su compañero de equipo Keke Rosberg, papá de Nico Rosberg, para los que no lo sepan, quedó segundo en la primera carrera y después vino Brasil, en donde abandonó, pero ahí les va la manera en la que abandonó. Regresó a boxes e inexplicablemente salió del coche, abandonó el circuito y fue a su hotel directo, y después de eso, una semana más tarde, presentó su retiro de la máxima categoría. Ese año, curiosamente, Keke Rosberg, con una sola victoria, se convirtió en campeón del mundo con Williams. Ese era otro año que tuvo que haber sido para Reutemann. Debió de haber sido campeón 3 veces, no fue ninguna. Ya después, años más tarde, dice que a lo mejor pudo haberse quedado él 2 temporadas más en Fórmula 1. En fin, ¿por qué se retira? Muchos dicen que fue por temas políticos, muchos dicen que simplemente ya no tenía el deseo de seguir compitiendo. Yo pienso que lo destrozó lo del 81, que lo destrozó la mafia, que quedó asqueado de la Fórmula 1. Lo rompieron internamente y mentalmente con eso que le hicieron en el 81, y no era para menos, porque fue un robo tremendo y asqueroso, y para mí por eso se acaba retirando. Estos fueron entonces los 3 mejores pilotos en la historia de Argentina. El siguiente prospecto, y que tengo toda la fe que puede ser el siguiente argentino grande, tiene que ser Franco Colapinto. Ustedes mientras hay que bancar al nene, pero antes díganme en los comentarios qué les parece este video, cuál es su opinión sobre Reutemann, sobre Fangio y sobre Froilán González. Si les gustó el video, denle like y compártanlo. También suscríbanse al canal, y si ya lo hicieron, denle click a la campanita para recibir notificaciones. Estaremos en este break de mitad de temporada sacando videos muy lindos y atemporales sobre historia de la Fórmula 1. También síganos en redes sociales como @tufórmula_, en Instagram @tufórmula, en TikTok, estamos en Facebook, en Spotify, en Twitch. Esto es Tu Fórmula.